Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Arquitectura para No Arquitectos. Em, Hoy estamos en el primer ciclo de Arquitectura y Cuerpo. Nos acompaña la psicóloga María Montserrat Soneira, que ella trabaja en el estudio Borica, y hoy vamos a estar hablando de algo bastante especial que tiene que ver con la interpretación del espacio, con la interpretación de objetos, con la interpretación de cierta arquitectura, pero bajo una perspectiva totalmente arraigada a la psicología. Así que hola Montserrat, muchísimas gracias por estar hoy acá, la verdad que estoy muy contenta de que estés acá. ¿Cómo estás? Hola Serena, ¿qué tal? Un gusto. Bien, contenta y nada, ilusionada de poder pasarles un poco de, de lo que, bueno, de lo que me parece interesante del mundo de ustedes, ¿no? Hoy nos vas a contar sobre el juego de construir casas. A ver, contanos en qué consiste y cómo es que llegaste a él. ¿Cómo es que te interesaste y te enteraste que existía este juego? Bueno, a decir verdad, mi papá era psicólogo también y en general era una persona muy estricta y a la hora de la siesta es cuando uno aprovechaba a hacer el máximo lío que uno pudiese. Y tenía un mueble, que de hecho es ese que está ahí, que yo pensaba que era un mundo de juguetes a los cuales no me dejaban acceder, y a la hora de la siesta yo aprovechaba y accedía, y para mí siempre fue un juguete el juego de construir casas, y después cuando me fui metiendo en la carrera y conocí a Arminda Averasturi, que después, bueno, les voy a comentar un poco sobre la autora, me di cuenta bueno, que esos que yo pensaba que eran juegos en realidad eran técnicas psicológicas, y bueno, el juguete del constructor infantil terminó siendo mi tesis, un poco como guiño también a mi papá de decir, bueno, como una cuestión nuestra, por decirlo de alguna manera, Buen eh, honor. y a mi niña también, o sea, a mi ser niña. Totalmente. Cuando quieras compartir pantalla, sos libre de hacerlo y nos vas mostrando. Es muy interesante cómo llegaste a esto, la verdad que a mí me despertó muchísima curiosidad cómo funciona. Primero porque lo aprendí de otra manera, pero es muy interesante ver el proceso. Bueno, muchos de los grandes descubrimientos que tenemos es a partir justamente del juego. Jugando como adultos, a veces es que podemos descubrir cosas de lo más interesantes, cuando nos permitimos salir un poco de lo que debería ser o de cómo deberían ser las cosas. A veces jugando y desde el mundo de las fantasías es que podemos abrir más universos, imaginar más cosas. Totalmente. En la arquitectura uno tiene muchísimas instancias de juego. Esa parte de imaginar el espacio, decidir y empezar con una hoja en blanco, remite mucho a cuando uno era chico y jugaba con, no sé, con Legos, por ejemplo, o jugaba a armar una casita, o jugaba a armar espacios, desde, no sé, hacerlo con colchones y entrecamas hasta hacerlo con cartones y imaginarse la división de los espacios. Eh, y cuando uno crece y se involucra mucho con, bueno, en este caso con el mundo de la arquitectura, eh, tiene una parte de bastante melancolía volver a pensar como un niño. Y a veces se torna hasta un poco difícil, ¿no? Porque como que cuesta en algunos momentos, pero esa instancia de jugar y, y como sentirse niño de nuevo es muy lindo y uno lo tiene muchas veces dentro de la arquitectura y cuando se imagina las maquetas y los proyectos que hace, así que es súper interesante. Perdón, me extendí. Es habilitador y es posibilitador el juego, es algo que se da todo el tiempo como adultos. De hecho, bueno, nosotros en Latinoamérica tenemos esta cuestión de a veces de pensar y del sacrificio y cómo deberían ser las cosas, y nos olvidamos que
Como si una persona es más del orden de la imaginación y del vuelo, es como, no, vos tenés que ser más seria, el mundo del adulto es serio, y en realidad no, no es necesariamente así. Podemos conectar con, digo, que algo sea del orden de lo lúdico no significa que sea del orden de lo infantiloide o de lo puber, ¿no? Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la apertura de nuestras cabezas. Bueno, sin ir más lejos, el juego de construir casas, que es una técnica que se utilizaba en psicología, está hecho por Arminda Verasturi, que es una pionera, digamos, de lo que es el psicoanálisis en Argentina y en Latinoamérica. De hecho, una de las razones también por las cuales me había interesado esta técnica es porque, bueno, también les debe pasar a ustedes, nosotros se da mucho esto de mirar afuera, y las técnicas de afuera, y los autores de afuera, y que Roger, y que Lacan, y que Freud. Y en algún punto hay terreno ganado por autores argentinos, y está bueno poder recuperar ese terreno ganado, ¿no? Como poder hacer conocer un poco también a nuestros autores. Bueno, lo que iba con esto de Arminda Verasturi es que Arminda Verasturi, además de pionera del psicoanálisis en la Argentina, ella siempre consideró que para poder entender la psique de un adulto, teníamos que aprender del psicoanálisis de niños. Entonces, esto que vamos a ver, si bien es una técnica para niños, no deja de estar completamente relacionado al mundo adulto. Totalmente. Bueno, como les decía, el juego, la técnica está basada en un juguete que se llamaba el constructor infantil privilegiado, el cual fue creado por la empresa argentina Occhipinti y Ferrari, como en los años 50, estaba confeccionado en madera y en cartón, y el juego consistía básicamente en una serie de piezas que se encastraban para diseñar distintos modelos de casitas que venían acompañados de manuales, que también aparecían enumeradas las fichas, y enseñaban distintos modelos de casa. En este caso, como ven en la filmina, constaba de una base de madera con edificios cuadrangulares, una colección de columnas de diferentes alturas, cuya base cuadrangular permite que sea encastrada la columna en la base de madera, y las canaladuras de la columna admiten que se inserten en ellas distintas piezas con formas de puertas, ventanas, paredes, que se colocan entre las columnas, rejas que también pueden usarse como pequeñas ventanas, techos en marrón y en rojo, paredes pequeñas, en fin. Además hay placas que también pueden ser vistas tanto como pisos, así como techos adicionales a la planta baja. Básicamente el que construye puede elegir el tamaño de la base, de las columnas, así como todos los elementos que va a ir utilizando. Eso es el juguete, digamos, el constructor infantil privilegiado. Tiene todo a disposición, entonces, no es que se le da una cierta cantidad de columnas, cierta cantidad de... No, elige por dónde empezar. Exactamente. Si bien algunos, como comentaba antes, hay algunos que tenían más fichas, en el caso de si querías el constructor infantil privilegiado, suponte chalet o mansión, capaz que tenían más fichas, pero en general era, a diferencia por ahí de los Legos que te decían cómo ir armándolo, lo que te aparecía en la caja, acá tenías más vuelo. Bueno, eso es lo que refiere al juguete. Luego tenemos la técnica, que es, como les decía, está basada en este juguete, que consiste en mostrar las piezas del juguete. Por ejemplo, podemos decir, esto lo podés encastrar acá, esto puede ir acá. Lo vamos mostrando, pero en ningún momento se nombran las piezas. Es decir, que nosotros no decimos, esto es una ventana o esto es una reja. Simplemente mostramos cómo esta pieza puede entrar en esta canalura, o se puede apoyar así, asá, pero sin nombrar. Con la consigna de, una vez que mostramos, que haga la casa. Tal cual. O sea, ustedes solo muestran cómo se puede articular, cómo se puede llegar a unir esas piezas, pero
no se menciona cómo se llaman y para qué sirven. Exactamente. Esta parte es clave, porque después, cuando sigamos, les voy a ir explicando distintos puntos de las características de esta técnica, y ahí se va a entender mejor por qué es mostrar sin nombrar. Está buenísimo porque presta muchísimo a la imaginación y no al condicionamiento. Te digo Claro. para qué sirve, entonces vos vas a tender a, bueno, si esto es una columna, ya sé que sirve para esto y lo ubico directamente. De la otra forma, me da libertad de decir, bueno, capaz es una ventana, pero yo lo uso de techo, pero capaz que es una losa y yo lo uso de pared. Totalmente. No olvidemos que para un chico una escoba puede ser un caballo, o sea, la idea justamente es eso, es no condicionar. Estamos en un nivel de imaginación muy alto, totalmente. Claro, que repito, también es muy necesario, si bien estamos hablando de chicos, insisto con lo que decía Arminda, para nosotros entender el mundo adulto tenemos que entender el mundo infantil. Y hay muchas respuestas en nuestro trabajo que implican creatividad, que si nos basamos solo en el manual, hay un montón de respuestas que no van a estar a nuestro alcance. No van a estar porque la vida es en movimiento, estamos todo el tiempo en movimiento, entonces nunca está todo escrito y protocolarizado. Y para eso necesitamos la fantasía, digamos, la imaginación. Y eso es del orden de lo infantil. Repito, infantil no es lo mismo que no sé, que no refiere a la niñez como algo malo, sino al contrario. Sí. No como, no sé si es la palabra, vos corregime, como algo inmaduro, sino en realidad desde la perspectiva de la creatividad y la libertad de no tener un condicionamiento consciente en el momento. Totalmente. No, La en ese sentido, madurez no va de la mano con lo infantil. No es lo mismo ser alineado que estar conectado con lo lúdico. totalmente. Entonces, el test del juego de construir casas, estructuralmente es un test proyectivo, lúdico, administrado en forma individual y basado en las consideraciones teóricas de la imagen corporal. Esto se los voy a mostrar después bien en los casos clínicos, pero hay una interrelación total entre el concepto de casa, el concepto de hogar y el yo, y la imagen corporal. Esto es algo de base, de hecho les debe haber pasado un montón de veces que le habrán pedido en alguna entrevista de trabajo dibujen una casa o un árbol. Bueno, la casa está relacionada a la imagen corporal. Y el objetivo, digamos, nodular es observar justamente la representación del yo corporal que tiene el niño y sus relaciones de objeto. Esto lo voy a explicar a medida que vamos siguiendo, pero básicamente es esto: es proyectivo, es expresivo, individual, lúdico y tridimensional. Yo sé que particularmente la palabra proyectivo ustedes como en arquitectura la usan desde otro lugar. Nosotros cuando hablamos de proyectivo hablamos en las técnicas esto de proporcionar estímulos que son ambiguos para develar estratos más profundos de la personalidad. Es decir, ¿vieron cuando yo les decía esto de no nombrar qué es una reja o si es una columna? ¿Por qué? Porque nosotros lo que le damos es el estímulo. Esto es un algo, digamos, y en ese algo la persona se tiene que adaptar. Hay un aspecto adaptativo de la persona, que es lo proyectivo. Es decir, yo le estoy mostrando un objeto. ¿Es verdad que es una ventana o que es una reja? La verdad no es mentira. Todo es del color del cristal con que se lo mira. No, con las piezas que tengo, ¿qué hago? O sea, claro, con lo que tengo a disposición, proyectar. Tiene igual muchísimo sentido en cómo nosotros utilizamos esa palabra, porque a la hora de hacer un proyecto, uno tiene ciertas piezas, también podríamos hacer esa analogía, ciertos factores que inciden y que a partir de ellos tenemos que hacer un pronóstico, adaptarnos a eso y poder a partir de eso proyectar algo. Entonces, también tiene como esa parte de
cómo se llama, de que está proyectando, pero al mismo tiempo dice, con lo que tengo. O sea, con Claro, esto que tengo. totalmente. Bueno, Obviamente distintas perspectivas, atraviesan otras cosas, pero es pero exactamente lo mismo. con el dibujo un poco de la lámina de esto de sacar algo de la cabeza y ponerlo en el afuera, ¿no? El proyectar, También, este, sí. el En proyectar eso, de manera, sin ir más lejos. totalmente. En eso pasa algo curioso, que es algo que se manifiesta mucho en las primeras personas que empiezan a conocerse con la carrera, o sea, los primeros estudiantes, que empiezan a entender, ven como uno, por ejemplo, hace un croquis, lo que nosotros llamamos un dibujo a mano alzada, que después cuando lo pasamos a la realidad y hay que darles medidas, hay que hacerle ajustes. O sea, Claro. no es lo que pensaste al principio. Pero ese proceso de pasarlo de la mente al papel y del papel después a la realidad requiere de un montón de ajustes y es como que se quedan pensando y es como dicen, claro, es un trabajo eterno, no, nunca termina. No, no es que, sí, acá está, mira, proporcionalmente funciona bien, ahora pasalo ya. Onda, no, necesita ajustes, necesita seguir viéndose estar totalmente, perdón, meditando todo el tiempo esta proyección, cómo lo veo, cómo lo puedo volcar. Y es un trabajo muy difícil pasar lo que uno se está imaginando a un papel, muy difícil. Igual arduo trabajo el de ustedes porque también, o sea, es como hablábamos más temprano, de alguna manera la casa es un continuo, no, nunca está terminada. Entonces, de alguna manera, es ir sorteando las cosas que van apareciendo y que las personas que, bueno, que van a habitar esa casa van apareciendo también con nuevas problemáticas y demás. Es un continuo. No, la Totalmente. casa no es No, un final. no, nunca termina porque al mismo tiempo es la evolución del habitar. Es cómo vivimos, cómo elegimos vivir, porque lo que anteriormente nosotras estábamos hablando era justamente que la casa se elige. La casa no es porque sí, porque emanó del suelo y nació, sino porque se decidió que sea así. Y esa persona que va a buscar a un profesional, a un arquitecto para que le construya una casa o construya alguna obra, le dice, yo tengo esto económico, factor económico, y quiero hacer esto, pero ya te explico, yo lo quiero así, así y así. Y en esa interacción, en ese enriquecimiento, porque uno va aprendiendo también, podés escuchar ideas que son muy prácticas e ingeniosas, hasta ciertas cosas que te quedás reflexionando, decir, no le estaría entendiendo el sentido, pero te lleva a esa reflexión de cómo va cambiando el habitar, cómo va cambiando la convivencia de los espacios. Sí, en teoría todos vivimos en espacios prácticamente conceptualmente iguales. Tenemos una cocina, un baño, una habitación, hay un living, conceptualmente hablando, ¿no? Porque también cambian las disposiciones y demás cambian muchísimo. Es Totalmente, importante. ¿y cómo se lo vivía? Porque si hacemos una analogía, hoy en día como vivimos hace 100 años atrás, encontrás casas que tenían inodoros, bidet, al lado de la cocina en el mismo espacio. No Bueno, eso. existía el baño reservado, oculto, sino que era un mismo espacio. Y así vivían y estaban bien. Por eso la forma de habitar lleva todo el tiempo a la meditación de cómo lo proyecto, cómo interpreto lo que cómo esa persona decide vivir o entiende que quiere vivir. Sí, Porque además también es eso, ¿no? el desafío, como te decía, si es difícil, yo lo veo en consultorio, si es difícil habitarnos como sujetos y decir, yo quiero en mi vida esto, lo otro, quiero ir para acá, quiero ir para allá, es difícil habitarnos. Imagínate habitar un espacio, imagínate interpretar lo que quiere el otro para habitar ese espacio según cómo en teoría se habita a sí mismo. Que no, es un montón. Me Son quedo, muchas cosas por pensar. No, es es muy verdad. interesante. Es muy interesante. Es ponerse, intentar ver con los ojos de, bueno, en este caso un comitente, un cliente, pero
es difícil. Aunque no sé cuál es el reto más grande, ¿sí? El de cómo quiero vivir o cómo quiero vivir conmigo, porque ese reto interno es un desafío muy grande también. Sí, igual, bueno, eso después lo vamos a ver más con los casos clínicos a medida que vayamos hablando, pero de verdad se ve mucho, los temas de la casa se ven mucho en la clínica. Esta casa, perdón la palabra, ¿no? Pero esta casa de mierda, o esta casa que nadie le dio bola nunca. Muchas veces generalmente se está hablando de uno cuando estamos hablando de la casa. Eso se ve Claro, mucho ¿no? en la clínica. Está ese dicho de que tu espacio que habitas demuestra tu estado sentimental, o sea, tu estado mental, demuestra cómo estás. Tal cual. Bueno, volviendo, como les decía, es una técnica proyectiva y al mismo tiempo expresiva. Expresiva es la conducta producida libremente por el sujeto, es un aspecto más creativo. Acá, para que se entienda la diferencia, las realizaciones proyectivas son provocadas por el investigador. Es decir, yo de alguna manera le doy este palito, este cuadradito, que no estoy diciendo, repito, que no es columna, no es reja, no, es un estímulo nada más. Entonces, son provocadas por el investigador, yo se lo acerco al sujeto, mientras que la conducta expresiva es producida libremente por el sujeto. Es decir, podemos ver su modo espontáneo de andar, de hablar, de gesticular, de escribir, de dar la mano, el tono de la voz, el estilo de escritura, todo eso es expresivo. Es decir, que la primera se halla más a nivel del contenido cognitivo, y lo expresivo es más una expresión del orden de lo primitivo, de lo motor, de lo que no puedo evitar hacer, es cómo lo hago. Por eso decimos, nosotros le damos todos esos estímulos y después el cómo construye esa casa va a ser su forma de expresarse. Nosotros, cuando vemos esta técnica, quiero que entiendan que es lo que todo el tiempo se piensa, es que el ser se devela en el hacer. Cuando nosotros hacemos, ahí se muestra nuestra yoidad, nuestro ser. Y eso es lo que queremos que la persona pueda expresar. Está clarísimo. Por otro lado, como les decía, también es una técnica lúdica, justamente está basada en un juguete, y esto no es poca cosa porque en el juego los chicos todo lo que viven pasivamente, en el juego van a poder transformarlo y poder vivir activamente, es decir, tomar cartas en el asunto. Eso que no pueden hacer nada porque son niños y los adultos son los que eligen, en el juego se van a permitir ser protagonistas. Y por el otro lado, y me animo a salirme un poco también de la técnica para que se entienda, también el juego es habilitador, lo lúdico es habilitador, y por eso insisto tanto que no es cosa de niños lo lúdico, porque en lo lúdico es que nos habilitamos a pifiar, y si no pifiamos no aprendemos. La única manera de aprender es mandándose, divirtiéndose y jugando. Si no, no aprendemos. Termina siendo por ahí una acumulación, si quieren, de conocimiento, pero no es habilitador. Dentro de lo lúdico es que nos permitimos, quiero decir, hay un montón de cosas que nunca hubiésemos pensado. Sin ir más lejos, esta videollamada, de la forma que lo estamos pensando hoy, de la manera que se está dando esta clase, antes era totalmente impensado. Hubo alguien que jugó con esta idea. Totalmente. De un imaginario salió. Alguien Claro. lo tuvo que tener, alguien lo pensó y lo imaginó. Es muy interesante cómo a través del juego, de lo lúdico, uno puede llegar a aprender. Me quedo mucho con esto que decís de, no es lo mismo, tengo que leer esto porque lo tengo que hacer y lo tengo que rendir, a aprendo algo a través de algo que me divierte. Eso me interesa un montón. Cómo uno puede llegar a aprender a través de algo que o sea, es positivo, no es. A veces pasa mucho que la palabra aprender es sinónimo de cuasi sacrificio, digamos, de esfuerzo, de algo que arduo, ¿no? Y eso a veces lleva a que uno lo encare con una energía directamente pesada y se haga como
como un plomo. Es muy distinto cuando uno quiere aprender algo y el medio es lúdico, es positivo, se hace placentero y se disfruta. Aprender disfrutando creo que es la mejor forma de adquirir conocimientos, ¿verdad? O sea, no sé si es más o menos como lo que nos acabas de comentar, pero es muy, se siente de otra forma. Esto me hace Totalmente. acordar, hay una psicóloga, Pilar Sordo, que en un monólogo hablaba y decía, no tenemos que sufrir para aprender. Dice, yo puedo estar en una playa con un licuado y puedo estar aprendiendo una lección de vida grandiosa. Dice, no necesito sufrir y pasar por un lugar totalmente estresante para adquirir un conocimiento, para entender algo. Creo que, bueno, también tiene que ver, se relaciona un poco con esto, desde otra perspectiva, pero la parte lúdica me parece sumamente interesante y no, para mí no tiene edad. Es como... Totalmente. Bueno, lo interesante, esta tesis también salió a partir del juego, por eso decía que fue también hacerle honor a mi niña interna, porque en algún punto, uno cuando estudia una carrera, hay muchas cosas que son bajada de línea. Cuando nosotros hacemos el trabajo integral final o la tesis, es en el momento donde nos dicen, che, vos ya aprendiste lo suficiente, anímate, mandate, es el momento que nosotros, con todo lo que nos dieron, podemos jugar y crear algo. Y es la forma más fácil de introyectar. No es lo mismo hacer una tesis aburrida donde que literalmente la parí, cual Sócrates con la mayéutica, que una tesis que yo fui armando y que me fui interesando y que fui jugando. Es distinto Totalmente, y me parece la mejor manera de cerrar un ciclo como es una carrera. totalmente, sí. Esto presta muchísima reflexión porque eh, son muchos, cuando uno es estudiante, y me refiero más a la etapa universitaria, atraviesa muchas instancias y se prestan, hay mucho momento de reflexión, de entender, de choque cultural, de comprender un montón de cosas, pero al mismo tiempo de aprender. Y a veces ese camino se pone como medio frustrante. Y si lo entendiéramos de otra forma, si lo analizáramos de otro punto, si lo arribáramos con otra perspectiva, desde el modo de estudiarlo, uno lo disfrutaría muchísimo más. Pero a veces viene como con el condicionamiento de saber que, bueno, si tengo que leer un libro, es leerme el libro y a lo sumo resumir arriba. Y capaz hay otro método muchísimo más lúdico, del cual yo disfruto mucho más y aprendo el doble, y no me cuesta, por eso aprendo más encima. Totalmente de acuerdo. Bueno, también dentro de las características de la técnica tenemos la tridimensión y esto es clave. ¿Por qué? Porque, repito, de los distintos autores que tenemos en psicología y de las distintas técnicas que hay, como les mencionaba anteriormente, muchas veces nos piden, por ejemplo, para entrar a un trabajo, que se dibuje una casa. Y acá entra la tridimensión, porque al nosotros poder hacer la casa, tenemos por un lado la perspectiva, y por otro lado, que la perspectiva tiene que ver con el tomar distancia, y el volumen que es estar inmerso en. Yo te puedo dibujar una casa, pero no sé lo que está pasando dentro de la casa. Esto lo van a ver en uno de los casos clínicos, que es alucinante, el tema del estar inmerso y lo que termina proponiendo, digamos. Pero para pensarlo, la perspectiva hace referencia a un espacio pensado, es abstracto, y predomina un estilo de acercamiento más del orden de lo intelectual, en los rasgos visibles de la situación. En cambio, el volumen prevalece la modalidad vivencial, en cómo se experimenta este espacio. Repito, cuando les decía esto de lo lúdico, que en alguna manera es transformador y que el niño puede transformar eso que vive pasivamente y vivirlo activamente, tiene que ver con el volumen. Igual esto prometo que en los casos lo van a poder visualizar mejor. Bueno, con respecto a lo que analizamos, el test está dentro, como les decía, de esta clasificación, y lo que vamos a poder explorar
piensen que nosotros en estos momentos, cuando estamos viendo una técnica, nosotros lo que queremos es descubrir. ¿Qué es descubrir? Es develar, lo que se encuentra velado. Nosotros lo que queremos es velar parte de la personalidad, poder ver esa parte, eso que está proyectando la persona, eso que expresa la persona sin darse cuenta. A veces cuando tapamos algo, también develamos. Si yo pongo una manta arriba de una silla, por un lado la tapo, ¿verdad? No se ve la silla, pero les puedo asegurar que si entran en un cuarto y hay una silla tapada con una sábana, les va a llamar más la atención. Entonces así como estoy velando, estoy develando. Y esto es lo que hacemos con la técnica, analizar lo que está velado, explorar mecanismos de defensa, la coordinación a la hora de armarlo, si puede sostener las piezas o no, la existencia de un planeamiento, porque si quiero hacer un segundo piso tengo que pensar en planta baja, la imagen corporal, que como les decía está muy relacionada al concepto de casa, siempre partiendo del fundamento de que el ser se revela en el hacer, ¿no? Entonces, provee información sobre la forma de planificar, de corregir errores, de concretar mejoras. En cada casa, el niño va a expresar tanto cómo se maneja en el medio como con su propio cuerpo, la interrelación entre su cuerpo y el de terceros. Ahí es infinita la cantidad de cosas que podemos analizar a partir de la técnica, teniendo en cuenta la casa en sí, el tamaño de la casa, la relación frente-fondo, la cantidad de aberturas, exageraciones, amplificaciones, utilización de paredes, puertas, ventanas, techos, silencios. Piensen que en el hacer, cuando hacemos, por ejemplo, nosotros tenemos la obra total del ejecutante. Un matemático, por ejemplo, tiende a ver el mundo matemáticamente y habla de él matemáticamente. Sí. Después tenemos el grupo de pertenencia del autor, que son las pautas y notas. En este caso, el grupo de pertenencia serían los arquitectos. Pero también está el espacio y tiempo cultural del autor, que son las obras que tienen un mensaje dependiendo de la época y el lugar. Y claro, todo eso lo vamos, teniendo en cuenta esto que acabo de marcar, vamos a ver todo lo otro. Es decir, no es que es simplemente, cuando vemos una construcción, no es solamente la construcción, sino que qué hay detrás. Sí, es el espacio, cómo se percibe. Totalmente. Eso, ¿no? Porque es el espacio el que juega con la persona que entra, y lo que lo condiciona, lo que hace que se sienta chiquito, o que se sienta muy grande, o que sienta que le flota un edificio encima, o son como cómo percibe y cómo vive el espacio. Esa es el objetivo y la experiencia más difícil que tiene la arquitectura. Ese es el reto más difícil, que cuando el espacio ya está creado, dé esa sensación que uno imaginó que iba a tener, porque trabaja el espacio con nuestras emociones constantemente. Totalmente. Por eso también los casos que ves en el estudio, donde uy, este baño, que no sé, y esta cocina que no sé quién la pensó, y bueno, parva de palabras y palabras, es esa energía que el espacio tiene, pero eso se piensa, se proyecta, se ve, se trabaja con la percepción emocional que tiene la persona para con el espacio. Sí, de hecho también pensaba en la casa también de muchos inmigrantes que cuando vinieron desde la pobreza y por ahí era una sola habitación. Y tenemos casas de inmigrantes que son caserones, pero tiene cero sentido la disposición. ¿Por qué? Porque en principio solo pudieron armar un cuarto y un baño, y después alrededor fueron agregando más, y termina siendo los deben haber visto, esos caserones que son divinos de gigantes, pero el sentido, no sé, tiene cero sentido, pero ¿por qué? Porque el tipo lo creó en su momento cuando tenía chauche y palito, y después fue teniendo plata y armando el resto. Sí. Entonces, esto, como les decía,
termina esto que si bien es una técnica de niños, se ve en el día a día, en la calle, digamos. Totalmente. Estaba pensando que históricamente la percepción del espacio para con la arquitectura, cuando uno ve las primeras edificaciones, la antigüedad, cuando se posicionan en Grecia, en Roma, ve muchos problemas de percepción de espacio, justamente. Porque si prestan atención, hay mucha arquitectura griega y romana, más griega y egipcia, no tenían tanta percepción del espacio. Nótense que hay muchos edificios que conocemos de ellos, que son muy conocidos, eh, históricamente, ven una planta llena de columnas, una al lado de la otra. Decís, pero con menos columnas te armabas el espacio igual. Claro. Está ese, también, bueno, ven la misma pirámide, más allá de que tiene todo un trasfondo pensado. Es un espacio que no lo proyectaron para que habiten ahí adentro, para qué lindo que está. Claro. A lo largo del tiempo se empezó a hacer el espacio vacío dentro de ese contenedor, pero al principio era muy normal ver que la percepción del espacio era camino por donde puedo y una seguidilla de columnas que hoy en día termina siendo absurda porque hay un exceso de dimensión de gusto estructural, pero en ese momento se pensaba así, y estaba y para ellos era espacio. Y a lo largo ha ido cambiando y bueno, hoy en día vimos como vimos, pero me quedé pensando eso porque también es muy curioso cómo al principio llamaban eso arquitectura y espacio, cuando justamente el espacio estaba lleno de elementos arquitectónicos y casi podían caminar. Sí, pero estoy segura también que cuando pasó eso, digo, el primer romano haciendo esa casa, como que en algún momento habrá pensado que no hay otra forma de hacerlo. Y ahí vuelvo a insistir, y perdón si me pongo molesta con esto, con el tema del juego. Hubo alguien que dijo, che, ¿y si sacamos un par de columnas? Como, Y a ver si... armos, Claro. Y lo ideal es que, bueno, que eso como profesionales no se pierda nunca. Esto también es una invitación a esto, que no, a no perder esa mirada lúdica infantil. Porque totalmente. ahí es cuando perdemos, cuando dejamos de fantasear, quiero decir, la importancia del juego en el niño es igual a la importancia de la fantasía en el adulto. Sin fantasía no tenemos forma de seguir evolucionando y transformándonos. Si está acabado todo y ya está todo dicho, no tenemos más nada por hacer. Entonces esa mirada no la tenemos que perder nunca. Es muy valioso lo que estás compartiendo. Gracias. Bueno, No, les muestro... ¿Cómo? no, porque digo que lo que mencionás pasa y a veces que la adultez a veces está acompañada por esa, hay personas que lo van perdiendo, es una lástima. Es algo que en realidad uno ya de inicio debería cuidar, pero para toda la vida. Y prestar atención en eso. Porque a Sí, veces algo crecer es como... algo que necesitamos hoy son justamente este tipo de profesionales, en todas las profesiones, donde haya todavía ilusión, ¿no? Y pasión. Tal cual, la verdad que sí. Bueno, acá la filmina que están viendo es el caso de un niño de 5 años que cuando viene a consultorio viene por enuresis. Enuresis es cuando aprenden a ir al baño, que ya saben controlar esfínteres, y luego se empiezan a hacer pis nuevamente en la cama, ¿no? Deja de existir el control. Después tenía exhibicionismo marcado y masturbación compulsiva. Como les dije anteriormente, piensen que la casa realmente está totalmente relacionada a la imagen corporal. Es decir, que lo que yo haga, mi construcción de casa, va a tener que ver en dónde pongo el acento yo en mi cuerpo. Entonces, como les decía, enuresis, exhibicionismo marcado, ostentación de la masturbación compulsiva, ningún tipo de manifestación de vergüenza o timidez a la hora de la exhibición. Cuando se le pregunta un poco sobre la historia de este niño lactó hasta los 7 meses, el destete inicia a los 5 meses, es muy temprano, el chupete hasta los 2 años,
el aprendizaje del control de esfínteres también fue temprano, empezó a los 6 meses a controlar esfínteres, y era severo, porque cuando se orinaba le pegaban. En un momento empieza a expresar cierta curiosidad por lo sexual, levantando la pollera de una sirvienta, también le pegaron, y empieza a manifestar rechazo de ir a la escuela. No evidenciaba ningún deseo de aprender ni a escribir. De hecho, dato no menor, cuando tenía 2 años, se descubrió que una niñera lo masturbaba al chico. Entonces tiene una iniciación en lo sexual sumamente temprana. Entonces, paralelamente a esta inhibición de su curiosidad, manifiesta el rechazo de ir a la escuela y a dejar de aprender a leer y escribir. Cuando elige el tablero más grande, coloca palos de diferentes alturas, pero después dice, bueno, que así no le va a salir bien una casa, y toma los 4 palos más largos, y los inserta en el tablero en la parte media y abajo, así como ven en la filmina. Toma techos de 4 agujeros, que es esa flecha que dice B, son todos los techos de 4 agujeros, y los inserta en los 4 palos, haciendo descender hasta el suelo. Superpone así todos los techos de 4 agujeros que encuentra, y dice que eso va a ser el ascensor, y lo hace subir y bajar constantemente. Luego dice que va a ser las paredes del ascensor. Acá quiero hacer hincapié en esto que les había dicho de por qué mostramos las piezas sin nombrarlas, porque en algún punto, bueno, él toma las paredes que elige, son 2 rejas transparentes, y las llena hasta el techo, sin poner techo. Si yo le decía, esto es una reja, no puede utilizarlo como pared. Él utiliza todas las rejas para hacer paredes. Totalmente. La casa, en este caso, simboliza justamente, como les decía, toda la representación, digamos, que él tiene de su imagen corporal está completamente tomada por el pene. Piensen que en este momento este chico estaba siendo abusado, porque 2 años le había pasado lo de la masturbación de la niñera. Entonces, la casa simboliza este pene, deduciéndose que la imagen del cuerpo está ocupada por esta representación, alrededor del cual giran todos sus conflictos y sus ansiedades. Por eso también cuando está a la hora de aprender, no puede aprender él, porque toda su preocupación está puesta en su cuerpo. El ascensor que sube y baja simboliza estas erecciones tempranas, la excitación y la descarga en la masturbación. Cuando vemos la imagen vemos un pene grande, erecto, pero sobre todo agujereado, por eso las rejas. Esto representa la enuresis mediante este pene agujereado que gotea. Y la construcción no tiene paredes, sino que todo es transparente. Acá vemos el exhibicionismo marcado y las tendencias exhibicionistas del niño. Es decir, que todos estos síntomas que aparecen, que marqué ahí al costado, se ven en la construcción que este chico puede hacer. Impresionante. Impresionante la lectura que brindás a partir de esa imagen. Mira que había repasado las piezas cuando lo... No, impresionante todo lo que se puede llegar a leer ahí. Y cómo lo expresa y cómo cada pieza que eligió y dónde la puso tiene un porqué y se relaciona totalmente con su realidad. Claro, por eso decía que es clave el tema de que No los condicionar. estímulos sean ambiguos, por eso es proyectivo, porque si lo condicionamos no armaría ese tipo de construcción. Claro. No, es impresionante, la verdad. Por otro lado, también tenemos otro caso que es el niños con síntomas respiratorios. Acá les puse dibujos, pero justamente para que puedan entender la importancia de la tridimensión. Acá les voy a unir 2 casos. Por un lado, niños con síntomas respiratorios, y por otro lado, voy a unir esto de la parte de la tridimensión. Pero primero quiero que vean también que esto se ve en dibujos. Porque los asmáticos justamente utilizan la construcción gran cantidad de ventanas, usan mucho las ventanas y en general son pequeñas y están colocadas en lo alto, simbolizando justamente la dificultad respiratoria. Son casas donde no hay aire. Totalmente. Los dibujos que están viendo ahí son de una niña de 8 años, también asmática,
La crisis empiezan cuando nace un hermano, a raíz del cual pierde su privilegio de hija menor y pasa a ser hija del medio, entre el recién nacido y la hermana de 2 años mayor. Cuando hace la primera sesión de análisis, relata las dificultades que acarreaba el nacimiento de un niño, catástrofes imaginarias como penurias económicas, deterioro de los muebles, todo lo malo que pasaba si venía un niño más. Y cuando iba contando esto, dibuja en el pizarrón a una niña, que es la que ven en la filmina en la parte de arriba, ¿no? La primera imagen. Uh-huh. Y ella hace primero la cabeza, el pelo, el moño, todo, y luego, cuando quiere pasar al cuerpo, no le pone cuello. Y cuando tiene que dibujar los brazos, le pregunta al analista de dónde salen los brazos. Y la analista le responde que se mirara y se fijaba de dónde salían los brazos. A lo cual la nena contesta, yo sé que salen del hombro, pero a mí me gusta que salgan de acá. Y hace los brazos, como ven en el primer dibujo, saliendo de la garganta. Así expresa cuál era su imagen corporal. Como les decía, la casa, todo lo que vaya representando va a estar visto tanto en la casa como en este caso el dibujo de una niña. Acá justamente la imagen corporal está condicionada por la dificultad respiratoria. Entonces cuando dibuja la casa, esta no tiene ventanas, tiene ventanas pero en lo alto, casi en el techo, que es la imagen de abajo. Hay 2 imágenes en cuadrados negros. En la imagen de abajo, en la parte de arriba, van a ver una casa donde las ventanas están pegadas al techo. Sí, se ve perfecto. Entonces, ahí también expresa la dificultad de la entrada de aire. Lo interesante es que en este caso, cuando ella sigue el análisis y a medida que fueron mejorando las crisis asmáticas, las casas que dibuja empiezan a tener ventanas cada vez más bajas hasta llegar a la posición normal, que, bueno, no se ve tanto, pero es justamente la casa de abajo a la derecha. Claro. Paralelamente, cuando dibuja las figuras, que es así se nota bien, estas ya tienen cuellos y los brazos salen del hombro. En el dibujo 19, que es la de arriba, se ve perfectamente la sensación de ahogo, la falta de cuello y brazos saliendo de la garganta, y en la casa, que es la que aparece abajo del esquema corporal, que configura una casa de ventanas pequeñas y pegadas al techo. Se ve perfecto. Ahora, siempre se le da la misma consigna a lo largo del proceso. Y claro, a través de estos dibujos, porque entiendo que son dibujos que hizo a lo largo de un periodo. Empezó con pasó cierto tiempo de, vos corregime si hay algún término que utilizo mal, de tratamiento, luego se le encomendó la misma consigna, que era dibujar una casa. Exactamente, en este caso es dibujar una casa y dibujar una persona. Y cuando se le pide que haga una construcción, la construcción obviamente saldría de la misma manera, con las ventanas en lo alto. ¿Qué pasa? Las técnicas en niños en general no solo se utilizan como diagnóstico, sino que a veces se utilizan en forma clínica, que es cuando volvemos a tomar para ir viendo cómo sigue el proceso. Por eso tiene varios dibujos. Volviendo, bueno, a esto de la tridimensión, porque acá quiero que vean esto, que acá es clarísimo, que a nivel perspectiva está mal. A nivel volumen no sabemos porque no hay tridimensión, pero a nivel perspectiva no está bien, están arriba las ventanas. Entonces acá es cuando agregó el tema de la tridimensión, que es el caso de una niña de 10 años. Ay, no sé si se cortó. Creo que sí. Ahí está. Ahí está. Te perdimos por un momento. Les contaba que justamente que en este caso que les voy a comentar ahora no está la foto de la casa, porque justamente, y acá es lo que quiero que entiendan con la tridimensión, la casa que va a ser esta niña de 10 años va a ser perfecta. Ahora les comento un poco más. Es una niña que viene con conducta inhibida y con depresión,
tiene una hermana de 8 y un hermano de 2. A partir de este hermanito es que empieza su depresión, pero sin embargo, cuando ella habla del niño, adora al niño, está re contenta con el recién nacido, no expresa ningún conflicto, no hay celos, no hay envidia, no hay nada, solo la depresión. Y de hecho, cuando construye la casa, y a esto voy con la importancia vuelvo a repetir, de la tridimensión, la casa consta de living, dormitorio, comedor, cocina, baño, la amuebla. Y una vez terminado el juego, donde la casa estaba perfecta, comienza a tener dudas obsesivas sobre si la habitación del dormitorio de ella iba a ser lo suficientemente grande, y empieza a sacar los tabiques. Y empieza a ampliar el dormitorio, obviamente a expensas de las otras habitaciones. Pero puso en el interior una cantidad tal de muebles que la habitación vuelve a resultar chica, y de este modo fue corriendo y sacando varias veces los tabiques, y la casa, que originariamente estaba compuesta de living, comedor, dormitorio, cocina, cuarto y baño, queda reducida a un gran dormitorio atiborrado de muebles. Entonces el dormitorio, que empujó las paredes del comedor, de la cocina y del baño, ocupa cada vez un lugar más grande. Y esto simboliza el desarrollo creciente, porque cuando hace la casa estaba la madre embarazada, simboliza el desarrollo creciente del niño, que cada vez saca más lugar a ella. Y ahí es la importancia de la tridimensión, que esto no lo hubiésemos visto en un dibujo, porque en el dibujo la casa a nivel perspectiva hubiese estado perfecta. Ahí vos, no sé si pasaste de Filmina. Niños con... No, por eso decía que en este caso, en el caso de la niña de 10 años, no está la foto porque la casa está bien. Por eso digo que acá entra la tridimensión, para que se entienda que esto de cómo se vive, la clave del volumen, porque es cómo se vive el espacio, y esto de lo lúdico de eso, que ella vive pasivamente, que es que va a haber un hijo que le va a sacar el lugar, ahí lo puede vivir activamente. Ella agranda su habitación hasta ocupar toda la casa. Claro. Bueno, como les decía, la idea básicamente de esta técnica, y esto que quería que se entienda un poco más, es esto de que en las casas lo que podemos ver es cómo el ser se revela en el hacer, ¿no? Y para que esto quede mucho más claro, les paso a comentar en el caso de la esquizofrenia, que es un caso donde hay una alteración del yo, donde hay una alteración de la imagen corporal, van a ver la diferencia de la construcción. Y con este caso ya terminamos. Vos pasás, ahí está, ahora sí. Es en el caso de la esquizofrenia. Estaba cortando si habías cambiado de Filmina, perdóname. No. Y bueno, en el caso de la esquizofrenia, que es justamente que vemos una alteración total en la imagen corporal y un yo que no se termina de crear, fíjense que en estas casas los niños consideraron que estas casas estaban terminadas, son 4 parantes. Ese es el yo que hasta donde se pudo desarrollar. Mira. No pone cerramiento, no tapa nada, solamente deja columnas y lugar abierto. Imagínate que para Freud, por ejemplo, la psicosis es, la esquizofrenia en este caso es inconsciente a cielo abierto, se le llama. Inconsciente a cielo abierto. Da y muchísimo. Esa lo puede construir. Sí, tal cual. No, es muy asombroso, sinceramente, la abstracción que se puede hacer a partir de cómo ellos materializan el espacio. Para eso era su casa. Su casa no, perdón. Es la casa que imaginó. Que puede armar. Que puede armar. Esa puede armar. Ellos llegan a un momento donde lo están haciendo, tienen un tiempo determinado, o llega un momento que terminan y te dicen, terminé, esto es, ya está. En general uno los deja jugar y los deja que vayan haciendo, pero cuando uno le dice construir una casa, en este caso da por finalizada la casa, como ya está finalizada.
que en el otro caso, en el de la nena de 10 años, da por finalizada la casa, como es esto la casa, Sí. pero sin embargo, bueno, después le vienen todas estas dudas obsesivas sobre si va a ser lo suficientemente grande y empieza a sacarle todos los tabiques a la casa. Eso, repito, solo lo puede dar la tridimensión. No, totalmente, porque el pasarlo, entenderlo en 2D es de otra forma y la verdad que lleva a otro tipo de abstracción. De hecho, pasa que uno como profesional acerca a cierto plano que piensa que está sencillo de entender a alguien que es ajeno al rubro y es muy probable que no lo entienda. Y es muy probable que si vos le llevas un render, lo que nosotros llamamos 3D render, que sería esta parte tridimensional, lo comprenden. Eso es impresionante. Pasa que uno, bueno, ya lo tiene inculcado. Pero es lo que no pasa en contraposición, como para hacer una analogía, es como, no sé, los estudios médicos. Sí, yo te los leo, pero puede ser que no te entienda absolutamente nada. Bueno, pasa exactamente lo mismo acá. Sí, yo lo veo un par de como espacios, pero no me imagino cómo estoy viviendo ahí, tal cual. Me quería hacerte una pregunta curiosa de este último caso, me pareció asombroso, todos los casos, todo, la verdad que ha sido un placer tenerte. La maqueta de la esquizofrenia, cuando se le hizo alguna pregunta al paciente sobre por qué no tenía tabiques o algo, de, Es que generalmente cuando no se puede terminar de dar una construcción, de hecho en otras técnicas también lo hacemos cuando, voy a poner ejemplo de otra técnica que es Roger, lo que se llama shock al blanco, que es cuando la persona directamente no puede construir nada, en general se le da ese espacio, porque si nosotros presionamos ahí, lo claro. único que va a dar es a mayor angustia y mayor ansiedad. Si el chico solo pudo construir eso, solo pudo construir eso. Si yo Claro, le no, empiezo a preguntar, empiezo a hacer hincapié, lo pongo en un lugar donde él me está mostrando que, como te decía, lo que vive pasivamente lo puede transformar a algo activo. Y si eso es lo único que puedo transformar, lo estaría compulsando a aquello tal que no cual. puede. Le estoy haciendo pensar por qué no lo puso y por qué me está preguntando por qué no lo puse. O sea, te estoy condicionando a decir, a reflexionar sobre por qué no. Pero claro, si no, esa es la abstracción que tiene y es el análisis a tener. La verdad que los casos que mostraste, cómo funciona el juego, que yo lo conocí con vos, es impresionante. La verdad que es súper interesante y fue súper enriquecedor todo lo que nos has mostrado. Dejo abierto si hay algún participante que quiera hacer una pregunta o consulta. Lo que hoy nos mostraste y lo compartiste y el mensaje de no dejar de tener esa creatividad como niños, esa imaginación, ese dejarse llevar, eh, es un mensaje muy valioso. Por eso en ese momento cuando lo dijiste te lo rescaté porque es algo que veo porque no soy muy grande, la verdad que no tengo nada vivido, pero veo cómo pasa, cómo la adultez a veces está acompañada de esa deserción de dejar esa imaginación porque, no sé, y es un error justamente, es un error, porque volver de grande, digamos, a esa imaginación o a ese estímulo, esa fantasía, es lo que nos enriquece. Me dejó pensando muchísimo eso y por eso te lo rescaté. Sinceramente fue una charla y un contenido excepcional. O sea, más que agradecida, un placer tenerte, Montserrat, la verdad. Igualmente, la verdad, muchísimas gracias por invitarme a mí. Todo esto, la verdad que me apasiona y si puedo contagiar un poco de esa pasión, bienvenido sea. No, se nota, ahí te están por el chat felicitando. Ha sido una charla hermosa y la verdad que dan ganas de seguir escuchando. Es impresionante. Desde ya agradecerte el tiempo, el espacio, cómo te ocupaste de preparar algo, de ver que sea claro. La verdad que de mi parte, muchísimas gracias, Montserrat. La verdad que un honor tenerte, en serio. Un No, placer. muchas gracias por la paciencia también, porque encima yo cuando algo me gusta me pongo en toque y ya era como, no, pero pará, podemos agregar una filmina.
Pero bueno, siempre con gusto y con placer. No hay nada más hermoso que ver a una persona hacer lo que ama y que lo haga con el corazón y con pasión. Eso contagia, inspira, es hermoso, habla de la persona que sos y la verdad que es hermoso. A mí, de mi parte, te agradezco lo que hoy compartiste, como abriste tu espacio y nos dejaste conocer. La verdad, un lujo, hermoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que hoy se Gracias. quedaron, participaron y estuvieron. El próximo miércoles tenemos otro próximo ciclo, también sobre arquitectura y cuerpo. Gracias por quedarse, por estar, Montserrat. Hermoso. La verdad que me lo llevo, me deja con un montón de cosas para pensar y reflexionar. Ahora voy a estar un poco más atenta. Pero hermoso, en serio. Muchísimas gracias. Y estamos en contacto. Totalmente. Muchas gracias. Chao.